Perfecto. Bueno, tal como habíamos comentado anteriormente, esta es una clase donde vamos a repasar los aspectos más relevantes del proceso contable, porque de acuerdo con la segunda evaluación, las notas bajaron un poco, el rendimiento decreció un poquito del curso, entonces me parece prudente poder realizar esta clase de apoyo conceptual, y si es necesario vamos a hacer podemos hacer un par de clases más puramente de ejercicio. Pero lo que ustedes deben comprender que para poder resolver adecuadamente los ejercicios que se exponen en las evaluaciones o en las actividades integrativas en la clase, requieren primero del conocimiento conceptual de la teoría contable, porque es ahí donde donde se apoya el proceso. Entonces, esta es una clase donde vamos a no va a haber ejercicios, solo repaso conceptual, porque lo importante es que ustedes puedan comprender la parte conceptual para después poder desarrollar ejercicios. Entonces, comencemos con el primer tema. El primer tema que vamos a partir conversando es de la cuenta contable. La cuenta contable no es más que la agrupación sistemática de transacciones que están relacionadas, ¿no es cierto?, con un título apropiado. Tienen ustedes que entender que desde el punto de vista del balance, ¿no es cierto?, todas las variaciones de activo, pasivo y patrimonio se acumulan de acuerdo con diversos conceptos que representan recursos y obligaciones. Y estos conceptos son los que se denominan cuenta contable. El ejemplo más simple, que es el que se expone acá, es que, por ejemplo, todos los ingresos y egresos de efectivo que se producen en la empresa se agrupan en una misma cuenta, la que podríamos llamar caja, y que normalmente así es. Entonces, en esta cuenta, normalmente se agrupan todos los ingresos y egresos de efectivo. Aquí está la clasificación de las cuentas contables. Las cuentas contables se dividen en dos tipos: cuentas del balance y cuentas del estado de resultados. Las cuentas del balance tiene tres categorías importantes: las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas patrimoniales. A su vez, las cuentas de activo se dividen en activo corriente, activo no corriente y otros activos. En la nomenclatura antigua de contabilidad, estos conceptos se conocían como activo circulante, que es equivalente al activo corriente, activo fijo, que es equivalente al activo no corriente, y los otros activos es exactamente igual. Luego están las cuentas de pasivo, que tiene dos clasificaciones: pasivo corriente y pasivo no corriente.
En la nomenclatura antigua, el pasivo corriente se denominaba pasivo de corto plazo y el pasivo no corriente se denominaba pasivo de largo plazo. Cosas importantes respecto de esta subclasificación. Las cuentas de activo corriente se ordenan de acuerdo con su liquidez, es decir, con la velocidad en que yo puedo transformar esos activos rápidamente en dinero efectivo. La caja, por lo tanto, es el primer activo corriente, o es la primera cuenta de activo corriente. ¿Por qué? Porque es la más líquida. Ahí está el dinero. Luego el banco. Y así sucesivamente. Los activos no corrientes tienen la característica que tienen una duración a lo menos superior a un año. Y estos activos no corrientes, en general, las características principales es que ahí se encuentran normalmente descritos los bienes que posee la empresa. Por ejemplo, los vehículos, las máquinas, los equipos computacionales, los bienes inmuebles, ese tipo de cosas. Luego, los otros activos están activos que no pueden ser clasificados ni como corriente ni como no corriente. Ejemplo de ello, por ejemplo, la página web. Otro ejemplo de ello es una patente por innovación. Un tercer ejemplo es un derecho de llave. Entonces, recordemos además que los activos representan todo lo que la empresa tiene. Es como que si yo les preguntara a cada uno de ustedes cuáles son las cosas que tienen en su casa o qué cosa es de su propiedad. Entonces algunos me podrán decir, bueno, yo tengo muebles en mi casa, tengo una cocina, electrodomésticos, tengo ropa, tengo algunos adornos o obras de arte, que no sé cómo quisieran llamarles, muebles de terraza, ropa de cama, tengo una libreta de ahorro también y tengo el sueldo que tengo hoy día. Esos son los activos, tratando de llevarlo a una situación doméstica. Y por ejemplo, podríamos decir, si yo le pregunto a ustedes qué otros activos tienen, por ejemplo, su correo personal podría ser un activo, podría ser. No necesariamente, pero podría ser. Ahí hay podría haber alguna situación en que sí podría ser un activo. Si su correo, por ejemplo, usted lo usara para vender, podría considerarse como estar en la categoría de otros activos. Luego están las cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo representan todo lo que la empresa debe. Y el pasivo corriente es lo que debe en el corto plazo y el pasivo corriente es lo que debe en el largo plazo. Y el corto plazo está determinado por una duración máxima de un año. En tanto, el pasivo no corriente, su duración es más de un año. Si yo volviendo al ejemplo doméstico, si yo les preguntara, ustedes ya me describieron, ¿no es cierto?, cuáles eran los activos que tenían. Después, si yo les preguntara, bueno, ¿cuáles son los pasivos que ustedes tienen? Algunos me van a decir, bueno, yo le debo a Falabella, le debo a Ripley, tengo que pagar el TV cable, los servicios básicos, y tengo un pasivo de largo plazo que es el crédito hipotecario de la casa. Eso serían los pasivos, ¿no es cierto?, que usted posee.
Y el patrimonio, o las cuentas patrimoniales, recuerde usted que habíamos dicho que el patrimonio es el valor neto de la propiedad o de los activos una vez deducidos sus pasivos. Por lo tanto, supongamos que usted en todos los activos que tiene 1000 y tiene pasivos por 500, su patrimonio sería de 500. Y esto por una razón muy simple. Recuerde que usted en el balance se tiene que quedar establecida, ¿no es cierto?, la igualdad de la ecuación del inventario. Esto significa que el total de activos es igual al total de pasivos más el patrimonio. ¿Alguna duda hasta acá? Por mí, claro, profe. Ok. Vamos entonces a las cuentas de resultado. Entonces las cuentas de resultado representan, perdón, las cuentas de resultado se dividen en dos: las cuentas de ganancia y las cuentas de pérdida. Las cuentas de ganancia están representadas por todos los ingresos que la empresa tiene. Y el ingreso principal que tiene una empresa son las ventas, ¿no es cierto?, el ingreso por venta. Pudiendo tener otros, como por ejemplo, intereses ganados por una inversión en fondos mutuos, por, qué sé yo, una inversión en un depósito a plazo, etc. Pero primordialmente son todos los ingresos de dinero que tiene la empresa. Si lo llevamos al ejemplo casero, supongamos que yo le pregunto a uno de ustedes, por ejemplo a Claudia, su delegada, y esto es meramente una ficción, lo que voy a decir. Supongamos que yo a Claudia le pregunto cuánto ganó en el año, y ella me va a decir, yo gané en el año 100.000 pesos mensuales, por lo tanto, su ingreso por venta va a ser 1.200.000. 100.000 por 12, 1.200.000. Pero además Claudia me dice, me gané un premio en el loto por 3 millones de pesos. Entonces, el total de ingresos que tuvo Claudia durante ese año son de 4.200.000. La pregunta que viene ahora es cómo hemos gastado esa plata. Y es ahí donde aparecen las cuentas de pérdida, las de costo y de pérdida. Entonces, Claudia me va a decir, bueno, nosotros gastamos 100.000, 50.000 en alimentación, gastamos 50.000 en alimentación mensual, lo que daría un total de 600.000, gastamos, qué sé yo, 300.000 pesos más en el año en servicios básicos, luz, agua, qué sé yo, teléfono, celular, etc. También compramos ropa, 200.000 pesos más. Gastamos plata en irnos de vacaciones, y ahí nos gastamos 500.000. Y con lo que sobró de la plata que gané durante todo el año, me compré un auto. Entonces, ese auto que se compró pasa a ser parte del activo de Claudia. Entonces, fíjense bien, las cuentas de resultado están todas las cuentas de ganancia, que son los ingresos que tiene la empresa, y luego están las cuentas de pérdida, donde ahí se agrupan todas las salidas de dinero que tiene la empresa. ¿Les ha quedado claro? ¿Alguna duda? Chicos.
Por mi parte, claro, profe. Ok. Por favor, Igual. si van teniendo dudas, me tienen que comentar, porque o si no, no tiene mucho sentido si no hacen consulta. ¿Mm? Ok, vamos al tratamiento de las cuentas contables. Dijimos que de buen uso práctico es la esquematización de las cuentas contables a través de la letra T, la que está representada en el diagrama por la figura de color rojo, ¿no es cierto? Y a un lado están los aumentos de la cuenta y al otro lado las disminuciones. Entonces, en la parte superior izquierda se encuentra el debe, en la parte superior derecha está el haber, al centro de la letra T se escribe el nombre del abono. Por lo tanto, todo lo que se anote al debe representa un cargo y todo lo que se anote en el haber representa un abono. La suma de los cargos se denomina débito y la suma de los abonos se denomina crédito. Eso como primer punto relevante. Entonces, la diferencia entre la suma del crédito y el débito se denomina saldo de la cuenta. Y el saldo de la cuenta contable puede tener tres posibles estados. El primero de ellos, que la suma de los débitos sea mayor que la suma de los créditos. Entonces, se dice que la cuenta tiene saldo deudor. Caso contrario, si la suma de los débitos es menor que la suma de los créditos, significa que tiene saldo acreedor. Y finalmente, si la suma de los débitos es igual a la suma de los créditos, se dice que la cuenta está saldada o en cero. Dicho esto, vamos al tratamiento de las cuentas contables. Perdón, antes de eso, no, bueno. Para poder comprender el tratamiento de las cuentas contables, nosotros tenemos que tener claro 5 cosas o las reglas de las cuentas contables. Y las reglas son las que están acá. La primera regla es saber a qué grupo pertenece. Es decir, si es una cuenta de balance o de resultado. Una vez establecido eso, hay que saber de qué tipo. Si es activo, pasivo o patrimonio en el caso que sea balance, o de ganancia o de pérdida en el caso que sea resultado. Lo segundo que hay que conocer es cuándo y por qué se carga. Lo tercero que debemos conocer, cuándo y por qué se abona. ¿Qué tipo de saldo debe presentar la cuenta? Y además poder explicar el significado del saldo. Nosotros hicimos, se dejó una guía donde ustedes trabajaron en esto, no sé si recuerdan, donde ahí se exponían, si no me equivoco, cerca de 60 cuentas, 58, 60 cuentas, por ahí era, donde ustedes debieron, y también con ayuda mía, estuvimos revisando el comportamiento de esas cuentas. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo se comportan o cómo se tratan las cuentas de activos.
Las cuentas de activo se cargan por los aumentos y se abonan por las disminuciones. Es decir, aumentan al debe y disminuyen al haber. La regla es que las cuentas de activo siempre deben tener saldo deudor. Es decir, que la suma de los débitos es mayor que la suma del crédito. Y un caso particular que se puede presentar es que la cuenta de activo esté saldada. Es decir, que sea cero. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, entonces la siguiente pregunta que hay que hacer. ¿Alguien me puede nombrar una cuenta de activos? Cualquiera. La caja. Bien, Yasmín, caja. Si yo le digo que en la caja hay 100 pesos, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo leería usted? Que la caja es del grupo del balance, ¿Ya? que se carga al debe y es de saldo deudor. ¿Ya? ¿Pero qué representa esos 100 pesos que dice ahí? Ingresó efectivo en caja. No, no representa eso. Lo que dice, Entonces no sé qué representa. bueno, lo que quiere decir es que en la caja de la empresa, a una fecha determinada, habían 100 pesos en la caja. Ya, Recuerdo, eso de las fechas determinadas o por periodo determinado es donde ahí me fue mal la prueba. bueno, Que eso no lo tengo ya, claro. entonces la clave, Yasmín, para eso es todo lo que sea cuentas de balance, activo, Ya. pasivo y patrimonio, son a una fecha determinada. Ah, ya. Y todas las cuentas que sean de ganancia o de pérdida De son resultado. en un periodo determinado. Ya. Ahí me ¿Okay? queda más claro. Gracias, profe. Perfecto. Otro ejemplo de cuenta de activos. Máquina por 1.000.000. ¿Quién me puede decir qué representa eso? Que una determinada fecha cuenta con una maquinaria de 1.000.000. Exactamente, Claudia. Eso es. Básicamente eso es. ¿Todos claros? Chicos, ¿todos claros? Sí, profe. Bien. Vamos entonces al tratamiento de las cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo funcionan al revés que las cuentas de activo. Es decir, se cargan por disminuciones y se abonan por los aumentos. La regla es que las cuentas de pasivo siempre van a tener saldo acreedor. Y un caso particular es que la cuenta se encuentre saldada. Se me olvidó mencionarle anteriormente, si una cuenta de activos desaparece con saldo acreedor, significa que está malo. Inmediatamente eso significa que cometieron un error. Lo mismo con una cuenta de pasivos. Si una cuenta de pasivos les aparece con saldo deudor, significa que cometieron algún error. ¿Ok? Ok. Ya. Entonces, ejemplo de cuenta de pasivo. Cuentas por pagar. Bien.
Supongamos que usted tiene cuentas por pagar por 500. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el significado del saldo? Que a una determinada fecha tenemos una cuenta por pagar de 500 pesos. Así es. Es como, fíjese bien, usted tiene, por ejemplo, una tarjeta de crédito. ¿Tiene alguna tarjeta de crédito de alguna casa comercial o una tarjeta de crédito bancaria? Crédito, yo no. ¿Y alguna Ya, tarjeta de casa pongamos que es bancaria? Falabella, ya, sí. Ya, Y Falabella. ya. Entonces y resulta que usted tiene, todos los meses de Falabella, le llega a usted un estado de cuenta, que va a decir que usted tiene que pagar, qué sé yo, 100 pesos el día 15 del mes siguiente. Eso es una cuenta por pagar. Entonces usted sabe que el día 15 del mes siguiente usted tiene que pagar esa cantidad de plata. Por lo tanto, la lectura correcta, tal como lo dijo la compañera, es que la empresa a una fecha determinada tiene 500 pesos en cuentas por pagar. ¿Qué otra cuenta de pasivos existe? ¿Cuál es la cuenta de pasivos más común? ¿No saben? Proveedores. Proveedores, exactamente. Esa es la cuenta de pasivos más común que tienen la mayoría de las empresas. Entonces, si la cuenta proveedores dijera 1 millón de pesos, la explicación de su saldo sería que a una fecha determinada, la empresa le debe a los proveedores 1 millón de pesos. ¿Dudas? Yo voy bien, profe, no sé mis compañeros. ¿Cómo van todos? ¿Cómo van los demás? Para acá bien. Qué bueno, ya. Si nadie dice nada, vamos a suponer entonces que está todo bien. Las cuentas patrimoniales operan exactamente igual que las cuentas de pasivo. Aumentan al haber y disminuyen al deber. Por lo tanto, siempre van a tener saldo acreedor. ¿Cuál es la cuenta principal del patrimonio? Capital. El capital. Y si yo le dijera a usted que en una empresa la cuenta capital dice 1 millón de pesos, ¿cuál sería la explicación del saldo? Que a una determinada fecha se debe por capital 1 millón de pesos. Y que eso se lo debe a los socios. Exactamente. Bien. ¿Todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Vamos entonces con lo siguiente. Cuentas de pérdida. Las cuentas de pérdida funcionan igual que las cuentas de activo. Se cargan, bien digo, por los aumentos y se abonan por las disminuciones. Por lo tanto, las cuentas de pérdida siempre van a tener saldo deudor y representa el valor de los costos expirados y los gastos de un periodo.
las cuentas de pérdida por excelencia, ¿no es cierto? La más importante es el costo de venta o el costo de la mercadería vendida. Y bueno, cuentas de gasto existen muchísimas. Ahí, dependiendo del tipo de empresa, las cuentas de gasto podrían ser, la verdad, que una cantidad gigantesca. Por decir algún tipo de cuentas de pérdida, las remuneraciones, los arriendos, los servicios básicos, luz, agua, gas, internet, qué sé yo, gastos comunes inclusive. Todo lo que tenga que ver con multas, la patente comercial también es un gasto. Todo lo que represente un impuesto es una cuenta de pérdida también. Yo diría que ahí están como las grandes agrupaciones o clasificaciones. Entonces, si yo digo, tengo el estado de resultados de la empresa Enel y dice que el costo de venta del periodo 2020 fue 1.000 millones de pesos. ¿Cómo se leería eso? ¿Cómo, profe? Supongamos que yo tengo a la vista el estado de resultados de la empresa Enel, la empresa esta que de la energía eléctrica. De luz. Sí. Si dijera, sí, al mirar el estado de resultados yo veo que dice costo de venta, 1.000 millones. ¿Cómo se lee eso? ¿Se lee como 1.000 millones en el debe? ¿Algo así? No. ¿O qué Sí, significa? ¿qué significa? A eso me Que estoy se refiriendo. gastó, que se gastó el costo de la producción de energía fue de 1.000 millones. Sí. En un periodo determinado. Pero en este caso, como yo les dije que era en el 2020, en el 2020. Claro. Ahora, si no tienen ningún antecedente, es en un periodo determinado. Entonces, yo lo voy a decir de otra manera, pero está bien lo que dijo la Claudia. O sea, si yo hiciera una pregunta en una evaluación, estaría bien, digamos. Yo voy a ser un poco más específico. Esos 1.000 millones significa, es el costo que debió pagar Enel por la distribución de energía eléctrica en el 2020. Porque Enel no produce electricidad, pero bueno, ustedes no tendrían por qué saberlo, pero Enel es solo una distribuidora. Entonces, pero como lo dijo Claudia, está bien. Otra cuenta de pérdida, un ejemplo, remuneraciones. Si yo veo el estado de resultados de Cencosud y dice 500, veo el estado de resultados del 2020 y la cuenta de remuneraciones dice 500 millones de pesos, ¿qué significa eso? Que Cencosud pagó remuneraciones por 500 millones de
de pesos en un periodo determinado. En el 2020, ya mismo. Porque aquí yo 2020. le estoy poniendo la fecha. Entonces, Ah. es en el 2020. Y ese es un periodo determinado, que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020. Recuerde usted que cuando, fíjese bien, que cuando hacemos el balance, se coloca el nombre de la empresa, después dice el nombre del estado financiero, por ejemplo, balance, y el balance de Cencosud va a decir balance al 31 de diciembre del 2020. En cambio, si yo veo el estado de resultados de Cencosud para el mismo periodo, va a decir Cencosud arriba, después va a decir estado de resultados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Entonces, por eso es en un periodo determinado y el balance es a una fecha determinada. ¿Ok? ¿Cómo, Sí. profe, de nuevo, por favor? ¿El balance A ver, es una fíjense, fecha? todo lo que sea cuentas de balance, esto quiere decir activo, pasivo y patrimonio. Recuerde, si usted se fija y mira las clases o las PPTs anteriores, el balance en su título dice, tiene que decir tres cosas. La primera, el nombre, en primer lugar, el nombre de la empresa. En segundo lugar, del tipo de informe que se trata. Como es un balance, va a decir balance. Y en tercera posición debe decir balance al 31 de diciembre de 2020. Por eso, cuando usted lea cualquier cuenta del balance, es a una fecha determinada. Y en este ejemplo que estamos dando sería al 31 de diciembre del 2020. Por ejemplo, si ahí en el balance de Cencosud dice proveedores por 1.000 millones, significa que Cencosud al 31 de diciembre de 2020 le debe a los proveedores 1.000 millones. El balance siempre a esa fecha. Exacto, siempre es a una fecha determinada. Ahora, si yo voy al estado de resultado del mismo Cencosud para el mismo periodo, va a decir arriba Cencosud, luego va a decir estado de resultado y en tercera posición va a decir entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. Entonces, en el estado de resultados es en un periodo determinado y en el balance a una fecha determinada. ¿Les quedó más claro? Sí, ahí entendí. Sí, clarito. Ok. Vamos a ver entonces el tratamiento de las cuentas de ganancia. Las cuentas de ganancia se comportan exactamente igual que las cuentas de pasivo y patrimonio. Es decir, se cargan por las disminuciones y se abonan por los aumentos. Por lo tanto, las cuentas de ganancia siempre van a tener saldo acreedor. Y las cuentas de ganancia representan el valor de los ingresos económicos de un periodo. Entonces, dicho esto, volviendo al ejemplo de Cencosud, si en el estado de resultados del 2020 dice ventas 5.000 millones de pesos, ¿cómo se debe leer eso? ¿Qué es lo que significa eso? Que Cencosud durante el 2020 vendió 5.000 millones de pesos. ¿Se entendió? Sí. Bien.
Y aquí está el resumen, que ustedes ya lo deben tener. Entonces, lo que Sí, sí, eso lo tenemos. bueno, con esto resuelven todo. Lo que sí, a ver, ¿cómo lo hago para que... Ya, voy a modificar esto. Esperen un segundo, para que se acuerden siempre de esto. Sí, Entonces, profe, ponga el tratamiento y no taramiento. ¿a dónde dice? Mire, tiene toda la razón, no me había dado cuenta. Tratamiento. Bien, gracias. Ya, entonces, activos, perdón. Pero ahí ahora dice tratamiento. La dislexia. Trata. Sí, trata. Con mayúscula. Ahí sí, de las cuentas contables. Muchas gracias. Voy a dejar guardado al tiro esto. Entonces, espero que esto me quede bien cuadradito. Activos. A una fecha determinada. Entonces, esto es lo que tengo que hacer. Lo voy a achicar. Más en un periodo. Igual. Y aquí voy a copiar. Perdón. Si no, lo achicamos hasta que copiar. Pegar. Pegar. Y después la otra la pegamos. Copiamos y pegamos. Pegar. Pegar. Entonces, vamos a dejar todo esto. Bueno, entonces, fíjense bien. Aquí le vamos a cambiar el color para que quede todo. Todo esto es en azul. Y ahí estaría veamos qué pasa si lo agrando un poco más. No me da. Ahí está más o menos. No sé si se entiende, le estoy colocando ahí. Sí, ayuda más. Ya. Entonces con esto, ahí está el detalle completo. Entonces las cuentas de activo y de pérdida tienen saldo deudor, aumentan al debe y disminuyen al haber. Las cuentas de pasivo, capital y ganancia lo hacen al revés. Aumentan al haber y disminuyen al debe y tienen saldo acreedor. ¿Estamos? Chicos, Estamos. bien. Hablemos entonces ahora del asiento contable. Y el asiento contable
les había dicho yo que es solo un tecnicismo para registrar las transacciones o hechos económicos en el libro diario de acuerdo con el principio de partida de doble. Entonces, lo siguiente que hay que mencionar es que en los asientos contables se debe dejar constancia de 5 elementos. El primero, el número de referencia, que es la numeración cronológica de las transacciones. La fecha, se señala la fecha en que el asiento contable se realiza. Tercero, las cuentas que se cargan y se abonan. Para facilitar la lectura, las cuentas deudoras se anotan junto al margen izquierdo, es decir, perdón, deudora, está bien dicho, al margen izquierdo, y las cuentas acreedoras junto al margen derecho. Por eso es importante el cuadrito que acabamos de ver, donde está el tratamiento de las cuentas contables. Cuarto tema, hay que tener claro, o se deben expresar claramente las cuentas de cargo y de abono. Los cargos se anotan al debe, mientras que los abonos en el haber. Y lo otro que es sumamente importante es que los valores se deben anotar frente al nombre de cada cuenta. Y finalmente, el asiento contable debe incluir una glosa, que es una breve descripción de la transacción o hecho económico que se ha realizado y se anota al final del asiento contable. Esos son los 5 elementos. Entonces, la estructura del asiento contable, aquí está. Entonces, supongamos el siguiente movimiento: se depositan 100 pesos en la cuenta corriente de la empresa. Entonces, aquí está la numeración cronológica de la transacción, donde dice número de referencia, fecha en que se realizó la transacción, en este caso 15 de septiembre del 2019, nombre de la cuenta deudora, en este caso banco, que es una cuenta de activo, al debe, monto por el que se está cargando, que son 100 pesos. Es decir, que el banco está aumentando en 100 pesos la cantidad de dinero que había en el banco. Luego, la cuenta acreedora, que es una cuenta de activo, pero como está disminuyendo, se anota al haber, que en este caso son 100 pesos, porque es de ahí de donde salió la plata para ir a depositarla al banco. Y finalmente está la glosa, ¿no es cierto?, que es una breve descripción de la transacción que se ha realizado. Por ejemplo, depósito de dinero en el banco. Esta es la estructura del asiento contable. ¿Queda claro? Sí. Bien. Entonces vamos a hablar ahora del libro diario. Lo primero que tienen que saber es que el libro diario es el principal registro de cualquier sistema contable. Y en este libro diario se anotan todas las operaciones que han ocurrido en la empresa. Es un documento que registra de forma cronológica todas las transacciones económicas que se realizan en la empresa. Y estas transacciones, ¿no es cierto?, están evidentemente relacionadas con la actividad principal o giro de la empresa. Y todas las operaciones se contabilizan mediante asientos contables según vayan ocurriendo. Y por último, hay que decir que la contabilización en el libro diario debe hacerse día a día. Y aquí hay un ejemplo de libro diario. Como ustedes pueden ver,
no es más que la acumulación de asientos contables. El libro diario son asientos contables consecutivos. Eso es todo. ¿Qué cosa es importante, chicos? Que no lo dije cuando vimos el asiento contable, pero igualmente lo podemos visualizar en este ejemplo que se está mostrando acá. Los asientos contables deben necesariamente estar cuadrados, es decir, tienen que el valor que está en el debe o la suma del debe debe ser exactamente igual a la suma del haber. Si un asiento contable les da sumas distintas, hay un problema. Y como ustedes ven acá, todos los asientos contables están cuadrados. Entonces yo les podría preguntar a ustedes si alguien me podría decir o leer el asiento número 14, por ejemplo. ¿Cómo se lee eso? Eso significa que entró a caja 300 pesos porque disminuyó clientes por cobrar por 300 pesos. O sea, los clientes nos pagaron 300 pesos. Exacto. Y eso fue ¿por qué? Porque nosotros en nuestro proceso comercial le habíamos dado crédito a los clientes. Por eso tenemos la cuenta clientes por cobrar. Que es lo mismo que en los almacenes antiguos. Bueno, no creo que ustedes son harto más jóvenes que yo, pero en los almacenes, si ustedes se fijan en estos almacenes que están atendidos por personas de edad, siempre en los almacenes dice no se fía. Porque, Hoy no se fía, mañana sí. claro, porque antes en los almacenes era muy común que el dependiente, ¿no es cierto?, le otorgara crédito a sus clientes. ¿Ah? Entonces había personas que iban comprando durante todo el mes y pagaban a fin de mes todo lo que habían comprado en el almacén. Hoy día ya eso es una práctica mucho menos común. Pero seguramente si ustedes les preguntan a sus padres, la mayoría les va a decir que era una práctica bastante común, sobre todo en los almacenes de barrio. Piensen ustedes que la explosión en términos de cantidad de supermercados que tenemos en nuestro país recién se vino a dar por allá por el año 90. ¿Ah? Antes, la verdad que la cantidad de supermercados que existían era bastante exigua. ¿Ah? Habían muy poquitos supermercados. Y en los supermercados no se podía pedir fiado. ¿Ah? Había que pagar en efectivo o con cheque. Y en algunos casos tarjeta de crédito después. Pero así era la cosa, digamos. ¿Ah? Y es por eso que ocurren situaciones como las que se describen en el asiento número 14. La empresa le vendió a algún cliente a crédito mercadería. ¿Quién me puede leer el asiento número 15 y decir qué es lo que está expresado ahí? Sí, dígame. Tengo una duda. Dígame. Usted explicó que los deudores van al lado izquierdo y los acreedores van al lado derecho. Mercadería es deudor, ¿por qué está al lado izquierdo? ¿Por qué se pone por ese lado? Ah, ya.
¿Usted es su nombre que no alcancé a ver? Yasmín. Yasmín. Le voy a poner un siguiente ejemplo. Suponga que usted ha empezado un negocio que se dedica a comercializar chalecos. Ujú. Ya. Entonces usted, para empezar su negocio, compró 10 chalecos. ¿Ok? Ujú. Entonces, cuando usted vendió el primer chaleco, lo tiene que sacar de la mercadería porque ya no lo tiene, pues. Ahora tiene 9. Por eso es que va Sí. al otro lado. Por eso es que ahí hay una disminución del valor de la mercadería. Mm, Y cuando usted va a comprar de nuevo mercadería, la mercadería está al debe. al debe. Ya. O sea, eso va a depender del texto que... Exactamente. Si usted Ya. compra mercadería, va a ir al debe. Si usted la vende, va a ir Ujú. al haber. Debe, si la vendo a la vez. Ya, ya, profe, Entonces, me quedó claro. mire, de manera similar, si usted compra, perdón, si a usted le ingresa plata a la caja, va a ir al debe. Pero si usted saca esa plata de la caja, por ejemplo, para depositarla en el banco, lo que sacó lo tiene que poner en Tirar a el la vez. haber. Ya. Un ejemplo simple. Imagínese que usted en su trabajo hubo una dificultad tecnológica y no le pudieron pagar el sueldo vía transferencia electrónica. Entonces le pasan un sobrecito con, qué sé yo, 100.000 pesos, para hacerlo súper simple. Ujú. Entonces, si yo le pregunto a usted cuánto tiene en la caja, usted me va a decir 100.000 pesos. Pero usted, como es tan precavida y no le gusta andar con dinero en la cartera, le va a pedir permiso a su jefe y lo va a ir a depositar y va a ir al banco y va a depositar 90. Entonces va a sacar 90.000 pesos de su cartera y se los va a entregar al banco. Al banco. ¿Y las 10 Entonces, lucas que me quedan? las deja en la cartera. Pues. Usted en la cartera Me quedan en tenía, caja. le quedan en caja. Muy bien. Ya. Ah, y ahí me cuadraría el asiento. Y ahí le va a cuadrar el asiento. Porque los dos me tienen que dar 100.000. Exactamente. Ya. ¿Ok? Ujú. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Chicos, No, profe, por el momento no. bien. Libro mayor. El libro mayor tiene por objetivo clasificar y agrupar los movimientos de cargos y abonos de cada una de las cuentas que se han empleado al confeccionar los asientos contables, o sea, en el libro diario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí hay un ejemplo. Si los ingresos y egresos de dinero que se encuentran dispersos en el libro diario se reúnen en la cuenta caja del libro mayor, entonces esto nos va a permitir determinar el valor del débito y del crédito. Dicho de otra manera, el monto total de ingresos y egresos del periodo. Y el dinero disponible en caja al término del mismo, el cual va a quedar reflejado en el saldo de la cuenta. Y aquí hay un ejemplo de la cuenta caja, donde ustedes pueden ver todos los ingresos de dinero
sumaron 6.300 y todos los egresos de dinero sumaron 5.330. Por lo tanto, el saldo de la caja es de 770 pesos. Ahora, yo no les pido, en ningún ejercicio les pido hacer esto, porque esto es muy lento y demoroso. Lo que yo les pido cuando les hablo de libro mayor es que hagan esto, las cuentas T. Cuando en un ejercicio ustedes vean que tienen que hacer el libro mayor, tienen que hacer las cuentas T, que es esto, no lo otro. Y al final es lo mismo. ¿Se acuerdan que hicimos un par de ejercicios en clase? Y se acuerdan que yo iba copiando para poder ir traspasando todos los datos, iba cambiando los colores para poder confeccionar, hacer las cuentas T de todos los movimientos. Entonces, una vez que hemos traspasado todos los datos, solo hay que sumar y determinar los saldos. Por ejemplo, fíjense bien lo que yo les voy a preguntar. Si yo les pregunto qué representa los 30 pesos de la cuenta gasto común, ¿qué me van a decir? Y hubo una pérdida de 30 pesos por pago de gasto común. Ya, ¿y qué más? ¿Cuál es lo que le falta agregar? A una fecha determinada. No, en un periodo El determinado. saldo. En un periodo determinado. En un periodo determinado. Ya. Si yo les pregunto qué significan esos 1.000 pesos que están ahí en la cuenta proveedores. ¿Quién me puede decir? ¿Es lo que se le debe a los proveedores en un periodo determinado o en una fecha determinada? A Pucha, una no lo fecha. anoté. A una fecha determinada. ¿Por qué? Porque proveedor es una cuenta de pasivo. Claro, porque está en rojo. Ah, Lo que bueno, está en azul es activo, sí. lo que está en rojo es pasivo y lo otro es gastos. Pérdida, cuentas de pérdida. O sea, perdón, pérdidas. Ok, entonces, una vez que ya tenemos hecho esto, lo único que debemos hacer es traspasar los saldos, estos que están acá, 920, 3.750, 500, 800, acá 0, 200, 500, 1.000, 5.000, 430 a el balance tabular o de 8 columnas. Antes de pasar al balance de 8 columnas, a ver, hagámoslo acá, al balance tabular. Después me voy a devolver a las ventas. Entonces, hicimos el libro diario, las cuentas T o libro mayor, y luego tenemos que hacer el balance de 8 columnas. O también se conoce como hoja de trabajo, ¿ah? Balance tabular. Perdón, sí, balance tabular. Y es una extensión del balance de comprobación y saldos que la verdad que no vale la pena perder tiempo en eso. Y lo que hay que decir es que el objetivo de esta hoja de trabajo es entregar una visión de conjunto de las cuentas que han tenido movimiento durante el ejercicio contable. Con sus respectivos débitos, créditos y saldos, y revelar el resultado del periodo mediante la distinción y separación de los saldos y de las cuentas del balance y de las de resultados.
Entonces, este es la hoja de trabajo. Este es el formato. Entonces, fíjense bien. Lo que no recuerdo. Si ustedes, miren, voy a rayar aquí. Espérenme un segundo. Imagínense que acá, disculpen acá que voy a rayar aquí, tenemos la cuenta T. De caja. ¿Ok? Vamos a poner aquí. Caja. No se ve muy bonito, pero entonces, la cuenta T de caja dice por un lado 100. 100 en su débito y 50 en su crédito. Exactamente, dice 50 en su crédito. Y por lo tanto, esta cuenta tiene un saldo deudor de 50. 50. Ya. Eso es lo que está escrito aquí. Fíjense bien. Ahora voy a cambiar el color. Los 100, que es la suma de todos los débitos, está ahí. Los 50 que están acá, están ahí. Y como es un saldo deudor, porque es una cuenta de activo, ahí está. Y después, como es una cuenta de balance, lo que hay que decir es hay que copiar exactamente el saldo en el activo, porque la cuenta caja es un activo. Y es esto que está acá. Estos 50 se deben copiar acá, en el activo. ¿Se entiende? Sí. Bien, Sí. ya. Entonces, y eso es con todas las cuentas, Profe, ¿sí? ¿es correcto ahí, por ejemplo, que en la anterior usted tenía, si mal no recuerdo, mercadería, pero la mercadería quedaba en cero, En cero. por lo tanto no lo puso, pero no debería ponerse igual como movimiento? O sea, claro, pero que este ejemplo de aquí no es el mismo del que estábamos mirando anteriormente. Debería estar la cuenta móvil, Ya. los valores deberían estar en los débitos y en los créditos. Lo que pasa es que el saldo va a ser cero. Claro, pero más que nada como para reflejar lo que hubo movimiento de eso. Claro, Independiente que haya imagínese, estado en cero, hay que dejarlo igual. imagínese, vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. O sea, vamos a dibujar la cuenta T. Perdón por el pulso ahí. Ya. Supongamos que la cuenta banco es la cuenta mercadería. ¿Ok? Entonces, voy a agregar el texto acá. Y dice 50, entonces va a decir 10, después va a decir, qué sé yo, imagínense, 10, 30. Eso por una parte. En el otro lado va a decir 5, 4, 1. Entonces, el saldo acá va a ser de 50 50, y al otro lado va a ser de 10. 10. Y el saldo final va a ser de 40. Perdón, ahí ustedes comprenderán cómo funciona esto. Entonces, vuelvo a repetir la operación. Los 50
están ahí. Los 10 están ahí. Aquí están los 40 del saldo. Y estos mismos 40 se repiten acá en la cuenta de activos. Voy a salir un minuto para dejar de compartir para hacerlo. Voy a esperar un minuto, voy a borrar esto. Profe, pero lo que planteaba la Claudia es Eso que lo voy a el saldo explicar. podía quedar 0. Sí, eso lo voy a explicar ahora a continuación. Ah, Pero para eso me voy a salir justamente del modo de presentación. Esperen un minuto. Ahí está. Obviamente, con el cambio que voy a hacer, no va a... No va a cuadrar, no pero va a no cuadrar. importa. Así que eso. Ya, vamos a suponer entonces que tenemos la cuenta mercadería. Y voy a insertar por acá una tabla. Ya. Esta es la cuenta mercadería, ¿ya? Lo voy a anotar por acá. Lo ven ustedes, ¿verdad? Sí, Ya, entonces, supongamos lo siguiente. Te compramos mercadería por 100, 500 y 400. Por lo tanto, tenemos 1000. Y al otro lado, vamos a tener que vendimos 600 y 400. Por lo tanto, el saldo va a ser 1000. Y esto debe quedar expresado acá en la hoja de trabajo como 1000 1000. y 1000. Y aquí pueden poner 0 o nada. Da lo mismo. Así se debe hacer. Pero lo correcto sería poner 0 como para saber que siempre es deudor porque activo Sí, claro, y activo porque por eso. Pero valga la también redundancia. podría no colocar nada. La verdad que no va a, finalmente no va No a va a cambiar, afectar. no va a cambiar y no va a afectar en ninguna cosa. Lo importante es que esté reflejado la suma de los débitos y los créditos. Claro, el movimiento que hubo. Exactamente. ¿Se entendió? Sí, Bien. sí. Ya, entonces voy a borrar esto. Ah, no, me voy a... A ver. Ah, no me deja. ¿Cuál era la cuenta? No me acuerdo. Bueno, no importa, da lo mismo. No va a cambiar en nada. Mercadería. eran muebles, parece. Ok, gracias. Ok. Entonces, una vez que tenemos hecho todo esto, lo que debemos hacer es hacer la suma. Y la suma de los débitos debe ser exactamente igual a la suma de los créditos. Después, la suma de los saldos, deudor y acreedor, deben ser exactamente iguales. Y cuando lleguemos a las cuentas del balance, no se va a producir utilidad. Perdón, no se va a producir esta igualdad. No se va a producir esta igualdad. Por dos razones. O porque la empresa tuvo pérdidas o porque la empresa tuvo utilidades.
En este caso, en este ejemplo que se está mostrando acá, la empresa tuvo 10 pesos de utilidad. Por lo tanto, lo que uno debe hacer es llegar a las sumas iguales. Entonces debe agregar 10 pesos como utilidad del ejercicio. Y eso ocurre cuando hay utilidad, hay que agregarlo en el lado de los pasivos y el patrimonio. Cuando hay pérdidas, se debe agregar, perdón, cuando hay utilidad se debe agregar en el estado de resultados en las pérdidas. De esa manera quedan todas las columnas saldadas. Y en caso contrario, si hay pérdida, lo voy a anotar, supóngase lo siguiente. Supóngase que esto suma 180, esto suma 170. Si eso es así, las pérdidas se notan acá. Y aquí también. Entonces, aquí debería ser 180 y acá 170. Profe, en esto, en particular en este, ahí yo leo que después de todos los movimientos de ingresar dinero a caja, de comprar muebles, sacar el banco, se vendió, se sacó el costo de venta y todo, los sueldos. Yo lo que entiendo en este, como lo dejó usted acá, la empresa perdió 10 Perdió 10 pesos. y en el anterior es que tuvo una ganancia de 10. Claro, aquí lo que habría que hacer es cambiar esto. Lo otro que habría que hacer aquí es acá colocarle, en vez de utilidad, perdón, pérdida del ejercicio. En este caso. O sea que no es una empresa, entre comillas, como rentable porque perdió. Claro, ahora esa pérdida podría tener varias explicaciones, pero ese no es hoy día la discusión. A mí lo que me interesa es que aprendan a hacer esto. Y una vez que está esto hecho, se construyen los informes finales. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo confeccionar esto? Chicos, ¿se entendió cómo se hace? Ahí me quedó claro, profe. ¿Sí? Qué bueno. No sé, mis compañeros. Por eso estoy preguntando. La Leslie dice que sí entiende. Ok. Ya. Entonces, porque fíjense bien que al final lo único que hay que hacer acá es traspasar los datos. Nada más. Los datos que ya obtuvimos del libro mayor o de las cuentas T. Entonces, una vez que hemos hecho esto, solo hay que elaborar los informes finales. Y los informes finales es la única diferencia que tiene con esto es que se traspasan los valores, se presentan de otra manera. El balance se trabaja, por lo tanto, solo las cuentas del balance,
y el estado de resultados se trabajan solo con las cuentas de pérdida y ganancia. Entonces, si ustedes se fijan bien, aquí voy a volver al modo presentación. Al modo presentación. ¿Va? ¿Qué pasó? Ahí está. Entonces, ¿y por qué no avanza? ¿Qué pasó? No, me faltaron las diapositivas de los informes finales. No lo agregué. Pero por mientras veamos el tratamiento de las ventas, pues, profe. Bueno, Eso quedó pendiente. sí, eso se los quiero, lo quiero ver. Lo que pasa es que era un poco para continuar con el proceso contable. Ya. A ver, miren, chicas, son 20 para las 10. Nos tomamos un descanso de 5 minutos, así yo puedo ir al baño y me preparo un café y nos juntamos en 5 minutos. Ok. Ya, Bueno. listo. Denme un segundo.